Hola, buenos días jóvenes. El día de hoy nos toca ver el séptimo encuentro y serían los aminoácidos. Como objetivos generales y específicos tenemos para este tema que vamos a integrar los conocimientos generales de la biología que nos permitan su aplicación en el campo de los sistemas de salud. Y como específico tenemos enumerar los aminoácidos y las funciones que cumplen cada uno de ellos. Como definición tenemos que los aminoácidos son las unidades químicas o elementos constitutivos de las proteínas que, a diferencia de los demás nutrientes, contienen nitrógeno. Es decir, los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. El cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer todos los alimentos. La composición química de los aminoácidos son carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno. Luego tenemos algunas funciones que cumplen todas estas biomoléculas, como son, en el caso de los aminoácidos, cumplen funciones, actúan como precursores de neurotransmisores, ayudan a minerales y vitaminas a cumplir correctamente su función. Algunos son utilizados para aportar energía al tejido muscular. También se lo utiliza también para tratar traumas, infecciones y deficiencia de minerales o vitaminas. Continuamos con las funciones porque sabemos que ellos cumplen muchísimas funciones, tanto reguladoras como metabólicas y estructurales. También vamos a enumerar algunas otras funciones como que forman parte de las proteínas, ayudan a minerales y vitaminas a cumplir correctamente su función, son homeostáticos, son hormonales, actúan como enzimas y decíamos que regulan el nivel de azúcar en la sangre. Tenemos 20 aminoácidos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la arginina, la fenilalanina, tenemos la histidina y tenemos la isoleucina. También tenemos la leucina. Otro de los aminoácidos son la lisina, la metionina, la trionina, el triptófano y la valina. Las funciones que cumplen esto, por ejemplo, la arginina, su función es estimular la función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. Luego tenemos la histidina, que ayuda en la desintoxicación de metales pesados, ayuda también a mejorar la respuesta inmunitaria, protege al organismo de los daños por radiaciones. En el caso de la leucina se usa en el hígado, tejido adiposo y tejido muscular. Si ustedes se fijan, todos estos aminoácidos cumplen funciones muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. En el caso de la lisina, favorece la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. También ayuda a la absorción de calcio. La metionina transporta la grasa del cuerpo hasta las células, transformándolas en energía. También este aminoácido nos protege frente a las radiaciones y a los radicales libres. Tenemos el triptófano, papel muy importante en la estructura y función de las proteínas. Su papel es muy importante en la producción de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Luego tenemos que se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. Por ejemplo, tenemos 8 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la ingesta directa a través de la dieta. Las rutas para la obtención de los aminoácidos esenciales suelen ser largas
y enérgicamente costosas. De los 20 aminoácidos comunes, 10 son esenciales para los humanos. Entre estos 10 aminoácidos esenciales tenemos la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la trionina, el triptófano, la valina, la histidina y la arginina. Pero también aquí juegan un papel muy importante las proteínas, que nos dicen que son la molécula orgánica más abundante de las células, constituyendo el 50% o más de su peso seco. Tienen una gran variedad de funciones en todas las partes de la célula. Existen muchos tipos de proteínas, cada una especializada en una función biológica diferente. Las proteínas se dividen en dos clases principales basándose en su composición. Luego tenemos, como les decía anteriormente, la clasificación. Les hablaba sobre los no esenciales también, les hablé sobre los esenciales y los semi-esenciales. En cuanto a los semi-esenciales, que pueden ser sintetizados, pero dependiendo de circunstancias como por ejemplo algunas enfermedades, falla de enzimas, estrés o convalescencia, se hacen imprescindibles en la dieta. Dentro de estos aminoácidos semiesenciales tenemos la arginina, la cisteína y la tirosina. En cambio, tenemos los esenciales, no pueden ser sintetizados a la velocidad y cantidad requerida. Deben de ser consumidos en nuestra dieta, como por ejemplo la leucina, la metionina, la trionina, el triptófano y la valina. La cantidad de una proteína depende de la cantidad de aminoácidos esenciales. En proporción de un alimento ideal, como por ejemplo entre estos alimentos ricos en aminoácidos tenemos huevo, leche y sus derivados, carnes, que son 100% asimilables. Luego nos hacemos la pregunta nosotros y decimos dónde se pueden encontrar. En algunas frutas, en algunas legumbres, en vegetales, en carne. Por ejemplo, aquí podemos encontrar altos contenidos de aminoácidos en el ajo, el apio, la berenjena, la calabaza, la cebolla, los champiñones, el col, el coliflor, las espinacas, guisantes, lechugas, patatas, pepino, pimiento rojo, remolacha, tomate y zanahoria. Luego tenemos en qué otras partes lo podemos encontrar. Como les decía anteriormente, especialmente tenemos los alimentos de origen animal, como es la carne roja, el pescado, el huevo y los productos lácteos son los alimentos más abundantes en estos nutrientes. Principales fuentes de aminoácidos. Por ejemplo, les decía, la isoleucina se encuentra en alimentos como es el huevo, el pescado, la garbanzo, la lenteja y las almendras. En la leucina se encuentra en la avena, los frijoles, el maíz, alimentos como por ejemplo el queso, las papas, la leche son principales fuentes de la lisina. Si consumes carne, huevos, semilla, yogur y ajo, seguramente tendrás los beneficios de la metionina en tu organismo. Luego tenemos la fenilalanina, la encontrás al comer cacahuetes, queso, semilla de sésamo. Seguramente también cumplirá otra de sus funciones, como por ejemplo el estado de ánimo. Son fuentes más comunes de la trionina. Por ejemplo, lo encuentras en el trigo, en el arroz integral y los cacahuetes. Las principales fuentes del triptófano son los alimentos como el atún, la semilla, el cordero, el huevo. Estos evitan el insomnio, la impaciencia, la depresión y la ansiedad. Si ustedes se fijan la gran importancia que tiene el consumir
lo que son productos ricos en aminoácidos. La soya es la principal fuente de la valina. Luego tenemos la deficiencia de los aminoácidos que nos ocasiona en el organismo. Las causas: mala absorción de nutrientes, por ejemplo tenemos las infecciones, el trauma, el estrés, consumo de drogas, la edad, desequilibrio de otros nutrientes. ¿Cuáles serían las consecuencias? La síntesis no se realizaría adecuadamente, deficiencia de proteínas vitales para el organismo, indigestión, depresión o retraso en el crecimiento. Luego tenemos y nos dice que la glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre y actúa como un estimulante del sistema inmunológico. Aquí nos dice, ya para concluir, que los aminoácidos son comunes y componen como unidades a las proteínas y se obtienen de ellas por hidrólisis total, basándose en las estructuras de su grupo. Pueden subdividirse en 5 grupos por hidrólisis y pueden extraerse 22 aminoácidos. Los aminoácidos contienen un grupo básico y un ácido, por lo cual se les llaman compuestos actotéricos. Existen como iones bipolares en su estado sólido. En solución acuosa hay un equilibrio entre el ion bipolar y las formas aniónicas y catiónicas. Es decir, su importancia radica en que además de formar parte de las proteínas, son neurotransmisores, aportan energía a los músculos, contribuyen a la síntesis de vitaminas y minerales y por supuesto al buen funcionamiento orgánico en general, que sufriría retardo en el crecimiento, depresión o trastornos digestivos ante una carencia de estos aminoácidos. Pero tanto su exceso como su deficiencia también nos pueden causar algunos trastornos.